La Sirenita, 1989. La película que sacó de la bancarrota a la industria Disney, ya que después de la muerte de su creador Walt Disney, no habían tenido ningún éxito en casi 2 décadas. Y esta película vino a salvar el barco. La historia, basada en un cuento de Hans Christian Andersen, puso otra vez a la cabeza de la industria de la animación en Hollywood a Disney como la empresa vanguardista de este género. Con una edición trepidante, escenas de acción y un musical estilo Broadway, lograron lo que nadie pensaba que iban a volver a lograr: un éxito rotundo en taquilla. Obviamente, la empresa Disney apostó todo a esta película, con una inversión que no se había visto en años, con un equipo de trabajo mucho más actualizados a lo que era la animación moderna, y con el miedo de que fuera un fracaso en taquilla, ya que llevaban más de 30 años sin haber realizado una producción de algún cuento de hadas. El último fue La Bella Durmiente. Esta película vino a batir todos los récords, y a partir de aquí Disney se levantó como el monstruo de la animación en el mundo entero. Realmente lograron crear una obra muy distinta a lo que habían hecho 20 años atrás, y esto les dio el empuje para seguir haciendo animaciones que iban a ser un éxito una tras otra. Pero ¿qué tuvo de especial esta producción de La Sirenita? Indiscutiblemente la historia trágica de esta pobre niña. Claro que aquí, siguiendo el canon de Disney, cambiaron el final trágico y la convirtieron en la nueva princesita de la empresa Disney. Algo que ya era muy común en las antiguas producciones clásicas de Disney, cambiar casi por completo las historias de su versión original, pues aquí no iban a fallar. Pero aún así, en esta versión se respetó mucho el texto original. Aunque se agregaron personajes secundarios, sí funcionaron para la trama, donde destaca el cangrejo jamaiquino, que originalmente era como un mayordomo inglés. Aquí ya funciona como el músico de la corte, y esto le permitió a la producción introducir música mucho más moderna para un público que definitivamente no era el mismo de 20 años atrás. La nueva visión de crear esta película como si fuera un musical de Broadway funcionó, ya que esta tiene el estilo de que las canciones van funcionando como diálogos de la historia y que al mismo tiempo van explicando situaciones, y así poderse ahorrar la voz narrativa. Pero lo que mejor funcionó fue el concepto visual. Esta película no se parecía en nada a lo que había hecho Disney anteriormente. Aquí vemos un enfoque donde, por decirlo de algún modo, la cámara va siguiendo a los personajes y no se entretiene en escenas largas y fondos llamativos. Aquí vemos una acción constante en todas las escenas y una plasticidad en el dibujo más parecido a las caricaturas clásicas que a las últimas películas que nos tenía acostumbrados Disney. Hans Christian Andersen, escritor danés que inventó uno de los personajes más famosos de la historia de la literatura, La Sirenita, y sin lugar a dudas uno de los que más se han llevado a la pantalla, ya sea en televisión o cine. Este personaje ha fascinado al imaginario colectivo, y aún así hay muchas teorías sobre su creación y trágica muerte. Al parecer, Hans Christian Andersen nunca aclaró realmente qué fue lo que lo motivó a llevar a escribir a este personaje, pero ahí quedó la historia y su legado. Ponyo, película del maestro Miyazaki, 2008, casi 20 años después de la versión de Walt Disney La Sirenita. Aquí Miyazaki nos muestra su versión sobre la historia de Hans Christian Andersen, solo que con una adaptación bastante libre de la historia original. Aquí el padre de La Sirenita, lo que en la otra versión de Disney vendría siendo Neptuno, este no, está basado más que nada en la novela de 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Este personaje emula al capitán del Calipso, una persona que alguna vez fue ser humano pero renunció a ello y se sumergió en las aguas profundas del mar. Aquí el maestro Miyazaki, como en muchas de sus películas, viene el tema de la preocupación ambiental, más que la rebelión de la chica contra su padre. Lo que vemos aquí es magia que utiliza nuestra jovencita sirenita para poder lograr salir a la superficie, a diferencia de la versión original donde ella es la que rescata al príncipe de un naufragio. Aquí no, nuestro príncipe Sosuke es un niño de apenas 5 años y es él el quien rescata a nuestra pequeña sirenita, que dicho sea de paso tampoco es lo que imaginábamos que fuera una sirena. Este personaje se inspiró más en un pez dorado que asemeja el rostro como de un humano. Para esta película Miyazaki quiso liberarse de lo que venía haciendo los últimos años en la animación y quiso adoptar otra técnica en el dibujo, sobre todo tomando la animación clásica de los años 70. Él quería que la ubicación
animación donde se desarrolla esta historia fuera más la protagonista en la cuestión visual, ya que él vivió en ese puerto más de 5 años y lo conocía a la perfección. Para el personaje de su príncipe niño, Sosuke, se inspiró en su propio hijo cuando él tenía solo 5 años. Esta versión de la adaptación de La Sirenita dista mucho de la de Walt Disney, ya que aquí es la visión del niño lo que estamos viendo en esta historia. En la animación japonesa, a diferencia de Disney, no te dan la historia digerida, sino trata que el espectador participe en ella, ya que la historia no está explicando desde un principio lo que va a suceder. Uno va deduciendo esto al ver cómo va avanzando poco a poco el relato. Miyazaki, como en muchos de sus anteriores trabajos, aquí las imágenes están apoyando la narrativa, reforzando la historia con acciones, y no al servicio de la comicidad como lo hace Disney. Para los ojos no acostumbrados a la animación japonesa, podría parecer hasta exagerado en algunas escenas, pero Miyazaki siempre recurre a este estilo de animación para reforzar la fantasía. Es como si cada cuadro de esta película fuera una obra de arte que cualquiera podría ensusarla sin ningún problema. Toma, ¿no me oyes, Brunhilda? ¡Claro, jamón! ¿Jamón? ¿En dónde aprendiste tan terrible palabra? Yo no me llamo Brunhilda. Soy Ponyo. Ponyo quiere a Sosuke. Ponyo va a ser una humana. ¿Una humana? ¿Pero qué tiene de bueno ser una de esas abominables criaturas? ¡Quiere piernas! ¡No me gusta tener aletas! ¡Como las de Sosuke! ¡Ya basta! ¡Tengo brazos! ¡Y también piernas! Tomaste la sangre humana, ¿verdad? Regresa. Ya, tranquilízate, calma tu sangre mala. Vuelve. Establezco ciertas reglas sean obedecidas. Que salvaste a un humano de que se ahogara. ¡Hubiera muerto! Un humano menos de qué preocuparse. ¡Yo lo amo! ¡Tú, una sirena! ¡No importa! Quieras o no, voy a hacer que me obedezcas. Que así sea. En la novela de Hans Christian Andersen, el personaje de la Sirenita apenas tiene 14 años. En cambio, esta versión de Disney, ella ya tiene 16. Un año o dos parece una pequeña diferencia, pero cuando se es adolescente, no. En la novela, cuando las sirenas van a cumplir 15 años, les dan permiso de subir una sola vez a la superficie. Y es aquí donde ella, al ver un barco, se enamora del príncipe. Mucha casualidad que el que vio era un príncipe. Pero ¿por qué fue precisamente esa edad la que escogió Christian Andersen para su personaje principal? Antiguamente era bien sabido que las mujeres de 14 y 15 años ya estaban comprometidas o se casaban a esa edad. En muchas novelas como Romeo y Julieta vemos esto todo el tiempo. Y aquí vemos que nuestra sirenita llegó a la edad de la rebelión. En muchos análisis de esta historia se ha interpretado el sacrificio que hace una mujer, todo en pos de conseguir al ser amado. Pero también esta novela refleja más cosas a profundidad. La psicóloga Elisa Martín Ortega en un ensayo comentaba que a sus alumnas les había impactado la historia original de la Sirenita de Andersen, donde ella muere y se convierte en espuma de mar, ya que el príncipe nunca la valoró y se casó con otra. En la novela original, cuando la bruja del mar le da las piernas a la Sirenita para que pueda salir a la superficie, le advierte que va a sentir dolor como si le clavaran cuchillos en las piernas y caminara sobre navajas, aunado a perder la voz y no poderle decir nunca al príncipe que ella fue la que lo rescató y por qué está allí. La psicóloga Martín Ortega dice que este es un dolor común entre los adolescentes, la pérdida de la infancia y el dolor que provoca esto. Pero es sorprendente cómo la sirenita acepta este futuro. Esto se debe que el crecimiento de las personas causa dolor, pero al mismo tiempo es la necesidad de hacer tu propia vida. Lo increíble de la historia de Andersen, que termina en tragedia, es que la literatura nos da esa opción de saber que la vida es así. No siempre se consiguen los sueños deseados, pero se entiende que el crecimiento fue la opción que escogimos. El dolor de caminar por nuestros propios pies y muchas veces no poder decir lo que pensamos es posiblemente lo que esta historia nos enseña. Digamos que sería como escarmentar en cabeza ajena. Muchas de las historias infantiles que conocemos ahora transformadas en películas, Hansel y Gretel, Blancanieves, Caperucita Roja, todas
todas ellas tienen historias trágicas y duras. Entendemos que era una forma en esos años de que los niños aprendieran a cuidarse por sí mismos y que muchas veces el mundo no es tan confortable como lo pensábamos. Pero en esta historia en particular, Hans Christian Andersen lo motivó para escribirla algo tal vez más triste y personal que muchas veces no tiene nada que ver con los análisis que se han hecho de esta historia. Los finales felices en este tipo de historias funcionan muy bien para la taquilla, pero no para entender las motivaciones emocionales que la crearon. Al parecer, Hans Christian Andersen estaba fuertemente enamorado de Edvard Collin. Esto le llevó a escribir cartas de amor no correspondidas. Collin, al comprometerse en matrimonio, Hans Christian Andersen escribió en ese momento La Sirenita. Muchos historiadores creen que este personaje representaba el amor de Hans Christian Andersen hacia Collin. Por eso, el personaje trágico, que no puede ser humana y sufre con el cambio el dolor, y también a no ser correspondida por el príncipe, muere. Para Hans Christian Andersen, esto representaba lo que él sentía en ese momento. La Sirenita vendría a ocupar el amor frustrado de un hombre que jamás iba a ser correspondido. A diferencia de la versión original de Hans Christian Andersen, aquí nuestra protagonista no sufre un cambio doloroso. Al contrario, en su afán por convertirse en humano, desarrolla poderes mágicos impresionantes, ayudada también de haber probado sangre humana, y en su desesperación por encontrarse con su príncipe, libera líquidos mágicos de su padre que había estado guardando para un día convertir al mar en lo que era en la prehistoria, ya que él odia a los humanos. Entonces nuestra querida Ponyo, así bautizada por su príncipe, provoca una hecatombe total, y en una de las secuencias más formidables de la animación japonesa, Miyazaki nos muestra todo el poder que tiene la imagen en dibujos para enseñarnos que la animación no tiene que ser forzosamente tan real. Basta con una buena creación artística para crear magia. ¡Lisa, debe ser un pez! Sí, ponte el cinturón. ¡Nos están siguiendo los peces! ¡Iremos más rápido! ¿De dónde viste a esa niña? Estaba corriendo sobre los peces. Y así fue como Ponyo se encontró con el niño que quiere, pero estas ganas de ver a Sosuke, y sin que ella supiera que lo provocó, al liberar sus poderes mágicos causó un gran tsunami. Esto debido a que alteró la gravedad y de alguna manera los satélites del planeta, entre ellos la luna, hizo que el mar se elevara a proporciones descomunales, cubriendo por entero al pueblo costero, y con ello también la liberación de animales prehistóricos. Y esto provocó que la madre de Ponyo interviniera, la diosa del mar. En esta fantástica aventura no solo involucra, por decirlo de alguna manera, a ella y a su príncipe. Aquí ya tenemos un problema mayor que hay que resolver, y la única forma es el amor sincero. En una secuencia de bellas imágenes y escenas casi surrealistas, vemos cómo estos dos niños van poco a poco navegando por esto que llamamos amistad sincera o amor entre niños. A diferencia de la obra original de Hans Christian Andersen, aquí Miyazaki nos invita a la exploración infantil y ver al mundo con estos ojos, que sin proponérselos pueden ser la salvación de un ecosistema en peligro. Miyazaki, a través de los ojos de estos dos protagonistas, propone que la inocencia y el amor puro es la llave para la salvación de nuestros problemas. Estas dos grandes obras basadas en el cuento de Hans Christian Andersen definitivamente fueron un gran éxito. Una de ellas en un sentido mucho más comercial, acostumbrados a un público y a una taquilla en especial, donde ya se espera cómo va a ser el argumento y cómo va a acabar la historia.
y otra que reta al espectador a que él mismo entre a la fantasía que le están proponiendo. No cabe duda que las dos propuestas son válidas, una de ellas en un sentido más comercial y la otra en otro más bien artístico. Pero las dos honran la memoria del personaje que inventó este hombre, Hans Christian Andersen, para ocultar un amor secreto, algo que estaba prohibido y solo en la representación de un ser imaginario en una fantasía podría lograr por fin ser otra persona y acceder al amor que siempre estuvo vetado. Este personaje que vino del mar nos ha hecho imaginar y fantasear en que sí puede existir tal vez el amor puro.